Cuando mi padre entregó mi fondo de boda a mi hermana, porque lo merecía, mi prometido se levantó frente a todos, y el murmullo familiar se quebró al darse cuenta de que esa traición no quedaría impune. Hola a todos, soy Laura, nombre cambiado, obviamente. Crecí en Sevilla, en una de esas familias ultra tradicionales donde todos se conocen en el barrio, y la vida de uno es el chismorreo del otro. El aire mismo de nuestra callejuela, con su aroma a azahar en primavera y a jazmín en las noches de verano, parecía vibrar con historias susurradas de balcón a balcón. Sentía a menudo el peso de esas miradas curiosas, como una tela de araña invisible que se pegaba a cada uno de mis movimientos. Mi padre, Julián, siempre ha estado obsesionado con quedar bien, con la imagen impoluta que proyectábamos. Para él, la fachada era tan sólida como los muros de la Giralda. Sobre todo, esa obsesión se manifestaba en relación con la hija perfecta, mi hermana menor, Carla. Recuerdo una vez, yo tendría unos 16 años, que me atreví a sugerir que quería estudiar algo fuera de lo común, algo relacionado con el arte. La respuesta de mi padre fue un silencio pesado, seguido de un «Eso no es propio de una señorita de bien, Laura. ¿Qué dirá la gente?» Su voz era baja, pero resonaba con la autoridad inquebrantable de quien ha dictado sentencia. En cambio, Carla, con su sonrisa angelical y sus decisiones siempre en línea con las expectativas, era su orgullo. Desde que tengo memoria, Carla ha jugado a ser la víctima para conseguir lo que quería. Tenía un talento innato para torcer las situaciones a su favor, una habilidad que me hacía sentir un nudo apretado en el estómago cada vez que empezaba. Un simple resfriado se convertía en una tragedia digna de ópera, y un desacuerdo menor en una injusticia monumental. Mis padres, especialmente mi padre, caían redondos. «Ay, pobrecita mi Carla», decía mi madre, mientras mi padre fruncía el ceño, listo para resolver cualquier problema que mi hermana hubiera inventado. Una tarde, Carla se quejó de que no tenía un vestido adecuado para una fiesta de cumpleaños. Yo sabía que en su armario había al menos 3 nuevos. Papá, sin dudarlo, sacó la cartera y le dijo: «Mañana irás con tu madre a comprar lo que necesites, mi niña. Que no te falte de nada». Yo, que unas semanas antes había pedido un libro técnico para un proyecto de ciencias y me habían dicho que era un gasto superfluo, sentía el amargo sabor de la injusticia en la boca. Desde que tenía unos 15 años, mis padres empezaron con la cantaleta del fondo de boda. «No gastamos en eso porque es para tu futuro», me decían cada vez que pedía algo que no fuera esencial. Era un mantra, un fondo para Laura que se suponía que estaba ahí, esperándome. «Quería unas botas nuevas para el invierno. Es para tu fondo, Laura». Preguntaba por un curso de fotografía que me ilusionaba. «No podemos. Eso es para tu fondo». El supuesto fondo se convirtió en un muro infranqueable que justificaba cualquier negativa, cualquier limitación. Al principio, la idea de un fondo me daba una extraña sensación de seguridad, una promesa de estabilidad. Pero con el tiempo se transformó en una jaula de oro invisible, un constante recordatorio de que mi valor se medía en mi potencial como futura esposa, no como individuo. Cada vez que escuchaba la frase, sentía una punzada helada en el pecho, una duda creciente sobre la existencia real de ese dinero, o si era solo una cortina de humo. Mi prometido, Hugo, es un hombre maravilloso, un abogado perspicaz, que desde que entró en mi vida ha estado observando las dinámicas raras de mi familia con una paciencia admirable. O quizás, con una estrategia oculta. En las interminables comidas de los domingos, mientras mi padre soltaba sus sermones y Carla hacía una de las suyas, yo notaba la quietud de Hugo a mi lado. A veces, sentía su mano tibia apretar la mía bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo que me anclaba. Después, en la intimidad de nuestro apartamento, me preguntaba con su voz calmada, casi susurrando: «Entonces, ¿ese fondo de boda es como un seguro de vida familiar?» Su pregunta, tan sencilla, siempre me dejaba pensando, removiendo la certeza que yo creía tener. Su mirada, inteligente y a veces indescifrable, me hacía ver mi propia historia bajo una luz diferente, una luz que comenzaba a disipar las sombras de la complacencia. Con los años vi cómo Carla manipulaba a mis padres para conseguir lo que quería: viajes, coches, hasta la matrícula de la universidad, todo con la excusa de que ella lo necesitaba más, o merecía un empujón. Me venía a la mente la vez que papá le compró un coche nuevo solo porque el suyo ya estaba viejo, mientras a mí me negaba un curso de idiomas con la cantaleta de que «ese dinero es para tu fondo, Laura». Mientras tanto, a mí me recordaban constantemente el fondo de boda
como si fuera mi única posesión y mi única salvación. Era una forma sutil de control, de mantenerme en línea, de recordarme mi deuda futura, un grillete de oro que me ataba a su voluntad. La frase "es para tu fondo" se convirtió en una burla, una excusa para negar cualquier deseo mío que no encajara en su visión de mi futuro. Sentía que ese dinero, que supuestamente me pertenecía, era en realidad una herramienta para manipularme. Hugo lo notó. Desde que entró en mi vida, ha estado observando las dinámicas raras de mi familia con una paciencia admirable, pero también con una lucidez que a veces me asustaba. Escuchaba mis historias sobre cómo mi padre usaba el dinero como palanca, cómo las cosas nunca eran transparentes, y su ceño se fruncía. Unos meses antes de lo que pasó, cansado de mis quejas y de mis dudas sobre la honestidad de mi padre, Hugo me convenció de hacer algo. Me dijo: Laura, si ese dinero es tuyo, tenemos que asegurarnos de que quede claro en papel. Se sentó con mi padre, amistosamente, para organizar unas cosas de cara a la boda. Lo que nadie sabía era que ese día, Hugo consiguió que mi padre firmara un documento crucial. En él, mi padre reconocía por escrito que ese fondo provenía de una indemnización a mi nombre, tras un accidente que tuve de adolescente, y que él solo lo administraba como mi tutor legal en su momento. Yo había olvidado casi por completo los detalles de esa indemnización. Mi padre siempre la minimizó, diciendo que no fue para tanto y que el dinero se había gastado en mis cuidados. Me quedé en shock al ver el documento. Yo firmé, aunque con dudas, sintiendo una punzada de traición hacia mi padre. Pero Hugo insistió. Laura, confía en mí. Esto es importante. Es tu seguridad. Era una red de seguridad que, en el fondo, yo no sabía cuánto iba a necesitar, pero que Hugo, con su visión estratégica, ya había previsto como una pieza clave para el futuro. Me sentí vulnerable, pero a la vez, extrañamente protegida. El día fatídico, estábamos en casa de mis padres, con varios tíos y primos, la familia al completo, supuestamente para empezar a hablar en serio de la fecha de mi boda y de cómo ayudarían con la organización. La mesa estaba repleta de manjares, el aire olía a la paella de mi madre, y a los licores dulces que mi padre sacaba en ocasiones especiales. Había un murmullo constante de conversaciones triviales, risas forzadas y el tintineo de los cubiertos, todo para crear una fachada de normalidad y alegría. Yo estaba sentada entre Hugo y mi madre, tratando de mantener una sonrisa que no sentía, con una punzada de ansiedad en el estómago. Siempre que mi padre convocaba estas reuniones familiares, sabía que algo turbio se cocinaba a fuego lento. Había una tensión extraña en el ambiente, como un hilo invisible a punto de romperse. Mi padre, Julián, se puso de pie, copa en mano, con esa sonrisa de autosuficiencia que tan bien conozco, esa que usa cuando cree que tiene el control absoluto, y está a punto de soltar una de sus sorpresas, que siempre me dejaban con el alma en un puño. Quiero hacer un anuncio, dijo, y el murmullo familiar, que antes era un río, se acalló de golpe, convirtiéndose en un silencio espeso, casi palpable. Todos los ojos, los de mis tíos, los de mis primos, los de mi madre, se posaron en él, expectantes, algunos con una curiosidad morbosa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Hugo, a mi lado, podía escucharlo. Entonces soltó la bomba, mirándome directamente a mí, con una expresión de falsa benevolencia que me revolvía las tripas, anunció orgulloso que había decidido darle todo el dinero de mi fondo de boda a Carla. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiera vuelto irreal. ¿Qué? ¿Había escuchado bien? Sus razones, que espetó como si fueran verdades universales e inmutables. Porque se iba a casar primero si no fuera por tu carácter, y porque a ella sí le veo futuro. Cada palabra era un puñal que se clavaba en lo más profundo, no solo por el dinero, sino por la humillación, por la negación de mi valía como persona. Carla, sentada a su lado, tenía esa sonrisa triunfante, una mueca de satisfacción que no escondía ni un ápice de vergüenza, como si le hubiera tocado la lotería y yo fuera solo un cero a la izquierda. Para ella, esto era una victoria absoluta, su premio por ser la hija buena y la eterna víctima. Sentí la cara arder, no solo por la vergüenza, sino por la rabia hirviente que subía desde mis entrañas. No era solo la plata, era la traición más vil, la humillación pública delante de toda la familia. Darme cuenta de que todos esos años de «es por tu bien» eran pura, descarada manipulación. Era la realización de que ese fondo
nunca fue mío de verdad, sino una herramienta de control, una zanahoria atada a un palo. Mi madre evitaba mi mirada, como si estuviera leyendo un libro invisible en el mantel. Mis tíos, que siempre idolatraban a mi padre, asentían con la cabeza, como si fuera lo más normal del mundo, como si mi padre hubiera anunciado que había regado las plantas o comprado el pan. Me sentí completamente sola, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel en medio de la sala, dejando al descubierto mis heridas más profundas. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí hizo un clic rotundo. Un interruptor se encendió. Por primera vez en mi vida, ya no tenía ganas de seguir rogando cariño, de luchar por un reconocimiento que nunca llegaría. Se acabó. Mi padre remató la faena con la frase que lo cambió todo, que selló mi destino y el de nuestra familia para siempre. Además, ese dinero siempre fue mío. Tú no tienes derecho a reclamar. Fue la gota que colmó el vaso, el último clavo en el ataúd de mi paciencia. En ese instante, vi a Hugo apretar la mandíbula, sus ojos clavados en mi padre, con una intensidad fría y calculadora que nunca le había visto. Se levantó de la silla, lentamente, con una calma que me sorprendió, una calma premonitoria, y con voz firme, pidió la palabra. Ahí entendí que no podía seguir jugando a la hija agradecida, a la que obedece y calla. Se acabó. La máscara se había caído, y con ella todas mis ilusiones. Mi cara me ardía, no solo por la vergüenza de la humillación pública, sino por la furia hirviente que me subía por dentro, una llama fría y potente que me consumía. No era solo el dinero, Reddit. Era la traición, el sentirme descaradamente menospreciada, expuesta como si fuera un chiste cruel delante de todos los que supuestamente eran mi familia. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos, y de repente viera con una claridad dolorosa que esos años de «es por tu bien, Laura», y ese dinero es para tu futuro, eran pura, descarada manipulación. Una mentira bien construida para mantenerme controlada bajo su pulgar. Mi madre, sentada a mi lado, parecía haberse vuelto invisible. Evitaba mi mirada a toda costa, como si yo fuera la que había hecho algo imperdonable. Mis tíos, que siempre habían idolatrado a mi padre como si fuera un santo moderno, asentían con la cabeza, algunos incluso con una sonrisita de aprobación, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Una decisión sabia y justa, un paso lógico en el orden familiar. En ese momento, me sentí completamente sola, más expuesta que nunca, como si me hubieran despojado de todo, incluso de mi dignidad. Pero justo en esa soledad, en ese abismo de traición y rabia contenida, algo dentro de mí hizo un clic rotundo. Un sonido seco, definitivo, que resonó en mi pecho. Por primera vez en mi vida, no sentí ganas de llorar, ni de gritar, ni de rogar cariño, ni de luchar por un reconocimiento que, ahora lo sabía con certeza, nunca llegaría de ellos. Se acabó. Esa era la palabra. Se acabó la Laura sumisa, la que buscaba la aprobación, la que intentaba ser la hija buena para contentar a todos, la que aguantaba y callaba. Cuando mi padre soltó esa última frase, esa de, además, ese dinero siempre fue mío, tú no tienes derecho a reclamar, fue como si me lanzara un cubo de agua helada que paradójicamente me encendió por dentro con una determinación brutal. Fue el punto de no retorno. En ese instante, vi a Hugo apretar la mandíbula. Sus ojos se clavaron en mi padre con una dureza fría y calculadora que nunca le había visto. Una expresión que decía, esto no se queda así. Se levantó de la silla, despacio, con una calma que me sorprendió y me dio una extraña esperanza, una calma premonitoria que presagiaba una tormenta, y con esa voz firme y autoritaria que usaba cuando estaba a punto de desarmar a un testigo en un juicio, pidió la palabra. Ahí, en ese segundo eterno, entendí que ya no podía seguir jugando a la hija agradecida y silenciosa. La farsa había terminado. Hugo no iba a dejarlo pasar, y yo, por primera vez en mi vida, tampoco. La máscara se había caído, y con ella, todas mis ilusiones de una familia normal se hicieron añicos. Un silencio pesado se instaló cuando Hugo se puso de pie. La calma que había mantenido se transformó en una autoridad que nunca le había visto, una presencia imponente. Sacó unas copias discretas de su chaqueta, las desdobló con un chasquido que resonó, y con voz clara y concisa, empezó a leer. Mi padre, Julián, que un segundo antes sonreía con autosuficiencia, se puso pálido al instante. La sangre se le drenó de la cara.
Sus ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en el papel. El documento probaba, sin lugar a dudas, que ese dinero era legalmente mío, de una indemnización a mi nombre por un accidente de adolescente, y que él solo lo administraba. Pero lo que realmente lo heló fue cuando Hugo reveló un detalle crucial que me dejó helada, incluso a mí. Yo ya había retirado una gran parte de ese fondo semanas antes. Hugo me había convencido de que era lo prudente, porque no confiábamos en él. La donación a Carla se había hecho, por tanto, con un dinero que ya casi no estaba en la cuenta, lo que lo dejaba a él como responsable de un uso indebido de fondos que no eran suyos o de haber prometido y dado un dinero que ya no poseía. Mientras Hugo hablaba, con cada palabra suya cayendo como una losa, mi madre se inclinó hacia mí, susurrándome por lo bajo, con esa voz dulce pero cargada de reproche hiriente. «Laura, por favor, no hagas un drama. La familia es primero. Ya te ayudaremos de otra forma, no es necesario esto». Mi tía, la hermana de mi padre, me agarraba del brazo con fuerza, casi con desesperación, rogando entre dientes que no arruinara la cena, que pensara en el qué dirán. Era la misma presión emocional de toda mi vida, la que me había educado para callarme, para tragarme las injusticias por la paz familiar y la apariencia. Pero esa noche ya no iba a funcionar. La mirada de Carla, que hasta entonces había sido de Victoria, se contorsionó de rabia pura. Se levantó de golpe, casi gritando, con la voz quebrada. «Era solo dinero, Laura. No me arruines la vida. Siempre tienes que ser la problemática, la que lo estropea todo». La hipocresía de sus palabras me revolvió el estómago con una náusea amarga. ¿Arruinarle la vida a ella? Después de todo lo que me había hecho y quitado a lo largo de los años, Hugo se dirigió a mi padre con una voz que no admitía réplica, clara y cortante como un cristal roto. «Si el dinero restante no se devuelve en su totalidad a Laura en un plazo de 72 horas, iniciaremos acciones legales por apropiación indebida y fraude, delante de todos ustedes». La amenaza no fue un susurro, sino una declaración firme que resonó en el silencio atónito de la sala. Mis tíos, que hasta hace un momento asentían con la cabeza y cuchicheaban sobre la buena decisión de Julián, empezaron a susurrar de otra forma, con miradas de incredulidad y preocupación, preguntando entre ellos qué estaba pasando, como si no entendieran la gravedad de la situación. La imagen del papá generoso, el hombre de bien que mi padre siempre había proyectado, se le estaba cayendo a pedazos, ladrillo a ladrillo, ante sus ojos. Yo me levanté también. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una energía extraña, de una furia fría que me daba fuerzas. Miré a mi padre a los ojos, con una serenidad que nunca pensé que tendría, una calma helada que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de mí. «No vuelvas a usar mi nombre para quedar como un héroe», le dije, mi voz apenas un murmullo, pero cargado de todo el dolor y la rabia de años. La verdad es que nunca pensé que mi boda empezaría con una amenaza de demanda a mi propio padre, que mi futuro se cimentaría sobre las ruinas de lo que se suponía era mi familia. Después de que todo explotó, de que salimos de esa casa como si huyéramos de un incendio, me pasé noches enteras dándole vueltas, con la cabeza hirviendo, el estómago revuelto. ¿Hice lo correcto? ¿Valía la pena romper la paz familiar, esa paz falsa y frágil, por dinero? La duda, esa vieja compañera que siempre me había acompañado, trataba de arrastrarme de vuelta al sentimiento de culpa, de hacerme creer que yo era la mala de la historia. Pero cada vez que recordaba la cara de mi padre, su descaro al anunciar la donación, la sonrisa triunfante de Carla, esa mueca de Victoria sin una pizca de vergüenza, sabía que no podía haber actuado de otra manera. No era solo el dinero, era mi dignidad, mi valor, mi derecho a ser tratada con respeto. Era hora de dejar de ser la Laura que siempre cedía. Mi padre, a regañadientes, terminó devolviendo lo que quedaba del fondo. Tuvo que pedir un préstamo, vender su coche, ese que presumía tanto en las reuniones familiares y que era su orgullo, y cancelar el viaje a Cancún que pensaba pagarle a Carla. La imagen del gran Julián, el papá generoso y desinteresado, se le cayó a pedazos, ladrillo a ladrillo, delante de toda la familia. Desde entonces, muchos parientes que antes lo veían como un modelo a seguir, dejaron de idealizarlo y de alabarlo. Algunos incluso han empezado a llamarme en privado, contándome historias de cómo mi padre los había manipulado o engañado en el pasado, como si mi acto les hubiera dado permiso para hablar.
La relación con mis padres está rota, deshecha. Con Carla, ni te cuento. Es un desierto helado, sin comunicación alguna. Mi madre me sigue mandando mensajes pasivo-agresivos sobre la importancia de la familia y cómo una hija debe honrar a sus padres, intentando meterme el veneno de la culpa y la obligación familiar. Pero, ¿sabéis qué? Esa noche entendí algo fundamental. La familia que se aprovecha de ti, que te humilla y te miente, deja de ser familia. Es solo un grupo de personas con tu mismo apellido. Y el ¿qué va a decir la gente? Ese fantasma que me persiguió toda mi vida, pesa mucho menos que la paz de dormir sabiendo que, por fin, te pusiste de tu lado, que te defendiste a ti misma con uñas y dientes. Mi boda sigue en pie. Y Hugo. Hugo es el mejor, mi roca, mi cómplice en esta nueva vida que apenas empieza. Pero ahora me encuentro en una encrucijada emocional, en un cruce de caminos donde no sé qué senda tomar. ¿Cómo se reconstruye la vida después de quemar puentes familiares tan importantes? Puentes que, aunque tóxicos, ¿eran los únicos que conocía? ¿Hay alguna forma de sanar esta herida profunda, de perdonar lo imperdonable? ¿O es mejor aceptar que este es mi nuevo comienzo, aunque sea un comienzo en soledad? Sin la familia que una vez creí tener. Reddit, ¿soy el babaca por exponer a mi padre así? ¿Y cómo sigo adelante sin sentir el peso de haber destruido mi familia, aunque yo sepa en lo más profundo de mi ser que ellos la destruyeron mucho antes, pedazo a pedazo? Necesito vuestros consejos y perspectivas, vuestra sabiduría colectiva,